Yo soy oriunda de Guadalajara, pero en Guadalajara ni les importo, ni saben quién soy, ni me conocen. Ah, pero eso sí, de los pocos libros de historia donde aparezco, solamente se habla de vejaciones y burlas por mi condición de mujer soldado. A mí me tocó nacer en Guadalajara, un 28 de julio de 1819. Me pusieron por nombre María Ignacia Nazaria Rich. María como todas mis hermanas y mi hermano José María. Porque mi padre fue católico, todos éramos muy católicos. Así que a mí me tocó ese nombre de María Ignacia Rich. Y después me fueron poniendo la Barragana. Mi padre vino de Bilbao, todavía cuando aquí era la Nueva España. Llegó a arreglar los estancos de tabaco allá en Cuba y luego aquí en la Nueva España. A mí me tocó estar a los 2 años cuando se independizó este país México. Mi padre se quedó a vivir aquí gracias a que decidió respetar este país y sus leyes, sus héroes. Y nos quedamos a vivir toda la familia allá en Guadalajara. De mi infancia les puedo decir cómo fue mi educación. Allí nada más había en esa época tres colegios para niños, hombres. O sea que a mí no me tocaba. Y además esos colegios eran para gente no decente. Por eso tuvimos mis hermanos y yo un preceptor. Yo fui la cuarta de 11 hermanos. Mi padre simpatizaba con los liberales, con los independentistas, y apoyó al presidente Vicente Guerrero en el 28 y lo elogiaba por haber triunfado contra el Iturbide, contra los realistas, y él apoyaba el gobierno federal, no ese gobierno centralista que querían quedarse con todo el poder allá en la capital. No, que Guadalajara sonaba, era fuerte. Sí, mi padre fue de la Junta Patriótica de allá de Guadalajara. Y por eso tuvimos muchas relaciones con la gente de poder allá en ese lugar en Jalisco. Así que yo crecí, pero ya desde niñita, desde muy chiquita, a mí me gustaba andar a caballo, subirme, treparme a las bardas, ayudar en el campo. Eso les gustaba mucho, pero las niñas estábamos destinadas a saber leer y escribir. Nos enseñaban las reglas de las matemáticas, de las 4 reglas: sumar, restar, dividir y multiplicar. Pero eso sí, cómo no, el catecismo a la perfección. Nosotras las niñas jugábamos a las comiditas y a ser monjas. Pero yo me trepaba a los caballos, andaba por todas las fincas, andaba de un lado a otro. Al principio les parecía gracioso, y después, cuando mi hermana María Francisca, se hizo de esa hacienda Asequipa, a solo 7 leguas de Guadalajara, yo me puse a trabajar de caporal ahí. Y entonces andaba entre la peonada, viendo que trabajaran bien, midiendo el maíz y todo lo que salía de la hacienda. Fue tan próspera que llegó a ser de las mejores. Con tanta guerra que me tocó vivir a mí, imagínense, pues las guerras entre los federalistas, los centralistas, la dictadura de Santa Anna y luego esa guerra de la invasión norteamericana. Yo amaba a este país. Sí. Y pronto, cuando crecí,
Me hice muy amiga de todos los liberales. Ahí había de dos liberales. Los liberales que apoyaban la Constitución del 57 completa, que eran los puros, y los liberales moderados, que no estaban muy de acuerdo con eso de quitarle todo su poder a la iglesia. Pero siempre esos, a veces eran traidores, se iban de un partido a otro. Ese corresponsal de guerra. Con eso de que andaba a caballo y andaba de finca en finca, la gente eso le asustaba. ¿Cómo una joven podía andar de un lugar a otro sola, a caballo, viendo a la peonada? Y sobre todo, siendo corresponsal de guerra, de los puros, como les llamaban. Peligrosa. Para la iglesia me criticaban muchísimo y desde entonces era perseguida por ellos. Andaba peligrando mi cabeza. Decían que era una atea, que cómo había podido trastocar mis vestidos de mujer por estos de andar a caballo de hombre. Y decían que estaba mal de la cabeza, que estaba trastornada. Y la gente se persinaba cuando pasaba. Incluso en mi familia ya no les parecía bien que fuera tan fuerte, pero me gustaba meter las manos, trabajar, cargar las cosas, ayudar en todo. Sobre todo a mi país. Y entonces serví en la guerra de reforma a los liberales puros. Pero luego se vino esos tratados que hicieron los conservadores por apropiarse del país, por ser centralistas, por traer un emperador extranjero a gobernar este país libre y soberano. Ignacio Vallarta, un paisano mío, gran abogado y brillante, empezó a decir que ese famoso tratado de Monte era una traición a la patria. La reina Isabel II de España estaba complacida de poder meter las manos en nuestro país y poder recuperar lo que habían perdido con la guerra de independencia. Pero el licenciado Vallarta pensaba que eso era una traición a la patria de solo un grupo de gente que pedía dinero. Era un gobierno ilegítimo. El verdadero presidente era Benito Juárez, y el otro gobierno que fue a vender a nuestro país a los franceses. Así que no conformes con la guerra de reforma y andar peleando por defender esta Constitución y separar a la iglesia del Estado. Luego se vino aquello. Y el licenciado Vallarta decía: jaliscienses, únanse todos a la guerra. Y yo de inmediato me presenté con el general Refugio González a presentar mis servicios como soldado. Y él, después de mucho platicar, me dijo: no, Ignacia, si no hubiera hombres, pero los hay, mejor ayuda en estas labores de mujeres, sacar recursos, beneficencia. Me convenció y me fui a organizar a las mujeres para ganar recursos para la causa. Ay, fui el alma de esa campaña. Organizábamos tanto y sacábamos recursos hasta que todo se vino al traste. ¿Por qué? Por el orgullo, ese maldito orgullo que todo lo trastoca. Una actricilla ahí que se decía que cantaba se empeñó en cantar un aria de Rossini ante la alta sociedad de Guadalajara, que estaban acostumbrados a oír a los españoles, a los cantantes italianos. Fue aquello un desastre, tanto que todas las damas, las altas damas de nuestra beneficencia me dejaron sola. Y entonces continué con mi primera idea. Ignacia Rich. Me fui a ver al gobernador Ogazón. Me presenté a ofrecerle mis servicios como soldado y le dije que organizaría un ejército de mujeres. Me dijo: no, después de mucho platicarlo, por
porque me tenía ley. Oh, se acercaron los franceses a Veracruz y entonces sí, me fui con el general Refugio otra vez y le dije que por favor me ayudara a pedirle al sastre que me confeccionara un traje de hombre. Como vio que era tanto mi empeño, llamó al sastre. Oh, ustedes no saben lo que sufrí en ese momento. A mí no me espantaban las balas, no me espantaba nada. Los animales, las balas, los hombres, no me espantaba nada. Pero cuando el sastre se acercó a mí para tomarme medidas del pantalón y de la chaqueta, entonces sí yo era muy penosa. Me puse roja, colorada, las orejas me ardían de calor. El general Refugio me vio con cara de que desistiera. Y yo al verlo y ver al sastre que estaba a punto de reírse de mí, cerré los ojos, apreté la boca y me aguanté que me tomaran las medidas. Como ya era decisión tomada, Antonio Rojas, el hachero, me consiguió las botas y un amigo una pistola con cacha de marfil. Me fui a la guerra. Salí en el periódico Siglo XX. Bueno, salimos varias señoritas de Guadalajara. Unas por sus composiciones musicales, otra por su poesía, una más, la más valiente y audaz, por subirse a un globo aerostático. Luego otra señorita que decían que era una heroína que salió a batirse en batalla. Me presenté a las órdenes del general Arteaga y nos fuimos a batirnos en esa batalla del 5 de mayo. Esa batalla en donde salimos triunfantes los mexicanos. Claro que eso no se va a decir de mí, que estuve en esa batalla. Fueron muchas batallas, no solamente con los grandes ejércitos comandados primero por mi general Ignacio Zaragoza, el ejército de Oriente, que después lo tuvo que tomar el general Porfirio Díaz porque se murió muy pronto mi general Zaragoza de tifus. El tifus andaba matando a mucha gente por todo el país, sino también en Occidente, el general Corona. Y en el norte, mi general Mariano Escobedo. Pero también la guerrilla con Nicolás Romero. Ahí me adherí yo. Y ganando poco a poco mi lugar y mi puesto hasta llegar a ser comandante del ejército del Estado Mayor mexicano. Sí, comandante, la generala, nada más y nada menos que Ignacia Rich, la Barragana. Nuestros mayores logros fueron habernos organizado de la nada, ganar una que otra batalla, estar unidos como nación, ponernos de acuerdo unos y otros. Ustedes creerán que fue fácil, pero no fue nada fácil. Para mí, mi condición de mujer soldado, ¿quién le iba a hacer caso a la batalla? Sin embargo, yo me imponía. Nicolás Romero decía de mí que era una gran valiente, que no le temía a nada. El siguiente año, en 1863, cayó Puebla y con ella el general Arteaga, a quien mataron. Y a mí me tomaron prisionera los franceses. Hicieron toda clase de vejaciones que no viene al caso contar aquí. Cuando por fin me liberaron, una vez me uní a las guerrillas con Nicolás Romero y anduve de sur a norte, de oriente a occidente con mi caballo, ganando batallas, perdiendo batallas, escondiéndome. Mientras mi hermana María Ignacia, la dueña de la hacienda de Arequipa, la que tan orgullosa estaba de mí por poder
hacerla ganar tanto dinero y prosperar su hacienda. Se avergonzaba de mí, no solo ella, varios de mi familia. Decían la tía Nacha, se avergonzaban porque decían que era marimacha. Y no se diga, todas las señoritas de bien de Guadalajara decían que no se me acercaran a mí porque estaba mal de la cabeza. Y mi hermana, para salvar su honor, andaba diciendo y propagando el rumor de que yo ya estaba arrepentida y que iba a dejar el campo de batalla. Mentiras. ¿Cómo iba a dejar a mi patria? No, de ninguna manera. Al contrario, me volví más aguerrida, más fuerte. Y fuimos ganando y perdiendo batallas. Como aquella en el Espinazo del Diablo, entre Durango y Sinaloa. Pero no importaba, estábamos unidos. No solamente los liberales por respetar nuestra Constitución y a nuestro presidente Juárez, nuestra Constitución del 57, sino por hacer valer nuestro país ante todo el mundo y derrotar al invasor, a los franceses. Otro paisano mío, José María Vigil, decía de mí, me da vergüenza decirlo, pero decía de mí que yo era la Juana de Arco, libertadora de estas tierras. Eso me daba gusto y me daba ánimo, porque entre las soldadas era muy difícil. Mis propios correligionarios a veces se sublevaban, no me hacían caso, se burlaban de mí. Tenía que poner orden. Muy difícil ser mujer y ser soldado. Y los curitas hablaban de mí en los púlpitos muy mal, sin familia, con mis propios correligionarios atacándome, con el enemigo persiguiéndome, con la iglesia que era todo el poder que había. Y yo tenía que luchar contra todo eso y darme a valer, pero me daba a valer, salía adelante. Se ha perdido mucha información de lo que yo hice. Yo fui, poca gente sabe de Ignacia Rich, la barragana. Decían los curitas que los liberales no tenían una barragana, sino una barrigona. Cosas peores. Que no viene al caso contar ni decir. Ese era mi país al que yo defendía. Pero yo decidí luchar por mi país, por mi patria, por mi presidente, por mis ideales, por ser una liberal pura con las armas. Nadie me pudo derrotar, nunca. Nadie me pudo matar, ni los enemigos, ni los compatriotas, ni los correligionarios. Ninguno. Una tarde en Zitácuaro estábamos en una posada y un coronel de muy bajo rango, porque yo ya era comandante, empezó a dar voces y a gritar y a burlarse de mí por mi condición de mujer. Hasta los franceses se burlaban de nosotras, las mujeres que luchábamos. Y decía que yo debería de estar mejor en mi casa de hilandera, cocinando, cuidando niños, pero yo renuncié por mi patria y por mis ideales a tener una familia propia. Tuve sobrinos, los cuales se avergonzaban de mí. Y ahí burlándose y toda la soldada riéndose de mí, yo ofendida
Enojada, tumbé todas las trastes que estaban encima de la mesa, todos los platos, todo. Y me salí de la posada. Fue un 15 de enero de 1866. Cuando ofendida, lastimada, sobajada, pero triunfante en la guerra, decidí acabar con mi vida y me di un balazo en el corazón. Yo me maté. Al día siguiente me hicieron gran homenaje en el Panteón Viejo de Zitácuaro. Me enterraron ahí. No pusieron ni una lápida. Se sabe que me enterraron ahí porque salió en el periódico. ¿Pero dónde? No van a encontrar mi tumba. Pero ahí está. Con grandes honores, la comandanta Ignacia Rich, la Barragana, acabó con su vida. Dicen que porque no triunfábamos en la guerra contra los franceses. Claro, querían divulgar eso para infundir el miedo. La verdad es que yo acabé con mi vida porque fui perseguida. Por ser mujer y soldado. Lo poco que se sabe lo contó el general Refugio González, quien decía que era de carácter fuerte, valeroso, soñadora. Y yo digo de mí misma, indomable. Ignacia Rich, la Barragana. Gobierno de México.